Nosotros les vamos a hablar del aborto. Mi equipo está conformado por Ray, por Dulce, por David y por mí, yo soy Mariana. El aborto es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación, es decir, antes de que el feto sea viable. La interrupción del embarazo también recibe el nombre de parto prematuro. Existen dos tipos de aborto: el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es la terminación del embarazo sin la participación de métodos médicos, mecánicos o farmacológicos para vaciar el útero. Se conoce también como el aborto no provocado. Los factores por lo que ocurren son anomalías hormonales, algunas enfermedades como diabetes mal controlada, causas inmunológicas, infecciones maternas como sífilis, etc. También se produce en alrededor del 25% de los embarazos. El aborto espontáneo se clasifica como amenaza de aborto, que se define como la hemorragia a través del orificio cervical cerrado en la primera mitad del embarazo. Se acompaña de dolor abdominal y de dolor lumbar. El aborto inevitable ocurre cuando el cérvix está dilatado, hay hemorragia vaginal, con dolor abdominal y con dolor lumbar. El aborto incompleto es cuando hay salida de parte de los productos, pero otros permanecen adentro. El aborto completo es la expulsión de todos los productos, pero estos son el feto, la membrana y la placenta. El aborto retenido es aquel en el que el feto se encuentra aún dentro del útero, pero ya no tiene vida, y en general ocurre antes de las 20 semanas de gestación. Y por último, el aborto recurrente, que se define con 3 o más abortos espontáneos consecutivos o 5 alternos. El aborto inducido es aquel que ocurre con intervenciones mecánicas, médicas o químicas externas, y existen dos tipos de ellos, que es el aborto terapéutico y el aborto voluntario. El terapéutico es la terminación del embarazo antes de que el feto sea viable, mediante un procedimiento debido a indicaciones específicas por algunas enfermedades que pueden presentar tanto el feto como la madre. El aborto voluntario consiste en la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable a petición de la mujer embarazada. Esto puede ser cuando se presentan violaciones. Aquí es que el aborto espontáneo se produce cuando la mujer no lo requiere, y el inducido es cuando la mujer ella misma pide que sea así. Ahora mi compañero David les va a hablar de cómo se practica el aborto. ¿Cómo se practica el aborto? Succión. Se utiliza un tubo hueco que está conectado a una bomba de succión con una capacidad 29 veces mayor que la de una aspiradora casera. La succión rompe al bebé en pedazos y lo absorbe, y como la cabeza del bebé no puede pasar por el tubo, se introduce en la matriz un instrumento que comprime la cabecita y extrae. Dilatación o curetaje. De la 7ª a la 12ª semana de gestación se utiliza un método que consiste en cortar al bebé en pedazos con un cuchillo quirúrgico y posteriormente se hace un raspado. La persona que realiza debe unir de nuevo los pedazos del bebé para asegurarse de que no quede nada en el útero y el útero esté vacío. Cesárea. Es igual que una cesárea hasta que se corta el cordón umbilical, pero en el lugar de llevar al niño a la sala de cuidados intensivos para salvar su vida, se le deposita en una canasta de basura y se deja morir. Efectos físicos: esterilidad, aborto espontáneo, embarazos ectópicos, nacimiento de niños muertos, trastornos menstruales, hemorragias, infecciones, shock, coma, útero perforado, fiebre, sudores fríos, intenso dolor, pérdida de otros órganos, muerte, trastornos emocionales, llanto, suspiros, insomnio, pérdida de apetito, pérdida de peso, agotamiento, tragar constantemente, disminución de la capacidad de trabajo, vómito, trastornos gastrointestinales, frigidez. Efectos psicológicos: culpabilidad, impulsos suicidas, sensaciones de pérdida, insatisfacción, sentimiento de luto, pesar y remordimiento, retraimiento, pérdidas de confianza de la capacidad de toma de decisiones, inferior autoestima, preocupación por la muerte, hostilidad, conducta autodestructiva, ira, rabia, desesperación.
Después de saber en qué consiste realmente el aborto, cuáles son los diferentes tipos de aborto que existen, cuáles son las consecuencias que trae consigo, los riesgos que existen hacia la mujer en cuanto a su salud, por practicarse en lugares clandestinos y poco higiénicos. También trauma que trae consigo, además de las leyes que constan de que el aborto es legal en algunos lugares y en otros no, como es el caso de México, y analizar los puntos de vista sobre el aborto, de que si es bueno o malo y las diferentes situaciones, entre otros aspectos importantes. Llegamos a la conclusión de que es muy importante la toma de esta decisión. Gracias por su atención.